Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Las primeras reacciones de corto plazo evidentemente suelen pasar, se ven este tipo de escenarios en campañas electorales y sobre todo cuando estamos frente a dos opciones diametralmente opuestas en lo económico. El dólar se pone muy nervioso, la bolsa suele también caer. Lo mismo pasó, y esto hay que recordarlo, en la campaña del 2006 y la campaña del 2011, cuando postulaba el expresidente Ollanta Humala. ¿Qué diferencias, qué similitudes hay frente a esos periodos? ¿Qué impactos más duraderos podemos ver si sale un candidato o sale el otro? Lo vamos a analizar el día de hoy con Jaime Reusch, vicepresidente senior de la agencia calificadora de riesgo Moody's. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto tenerlo por acá. Hola Omar, un gusto y un saludo a tu público. Jaime, en principio ya vemos algunos, digamos, impactos de corto plazo. ¿Es habitual ver que el precio del dólar suba en escenarios como este? ¿Es algo que nos debería preocupar? Es habitual cuando se tiene este nivel de incertidumbre, pero sí es preocupante por el hecho de que la campaña del señor Castillo ha enfatizado significativamente el rol del Estado, expropiaciones, reducir las libertades de la prensa. Entonces es una campaña bastante más animada, bastante más radical de lo que hemos escuchado en el pasado, y esto inquieta mucho a los inversionistas extranjeros. Ojo, poniéndome del otro lado, ¿no? Yo hacía la comparación con las campañas del 2006 y las campañas del 2011. 2006, si mal no recuerdo, Alan García frente a Ollanta Humala, y 2011 Ollanta Humala frente a Keiko Fujimori. En esa oportunidad el candidato Humala era visto también con mucho recelo y escepticismo de parte del sector empresarial. Y luego vimos que pues se fue moderando. Desde el exterior, ¿no ven el mismo escenario? Se dan paralelos con ese escenario, pero queda la duda de si es que este señor Castillo va a poder moderarse si es que llega al poder, debido a que la retórica es bastante más incendiaria de lo que habíamos visto en campañas pasadas. Se está hablando de no respetar la propiedad privada, mientras que el presidente Humala y otros candidatos habían tambaleado un poco más, habían buscado un punto más medio, no habían dicho abiertamente que iban a atacar la propiedad privada. Ahora, más allá, Jaime, del dólar y de la caída de la bolsa, ¿en qué se está reflejando este nerviosismo, esta todavía incertidumbre por el futuro político y económico, además, del país? Varias variables financieras, incluyendo el costo de fondeo del gobierno, o sea, el costo al cual el gobierno se endeuda. Que todo gobierno, igual que el gobierno peruano, siempre contraen deuda porque tienen un déficit fiscal. Esa deuda ayuda a pagar educación, salud, programas sociales, inversión pública, y por supuesto tiene un costo. Si el costo se eleva, entonces hay menos espacio para gastar en las cosas que son más necesarias. Entonces esto siempre es un desarrollo negativo si es que sigue aumentando el costo de financiamiento. Sí, claro. ¿Y qué es lo que más preocupa, Jaime, en este momento a los inversionistas, tanto locales como extranjeros? ¿Preocupa más el actual contexto de pandemia sanitaria por el que atraviesa el país con cifras récord en cantidad de muertos, o preocupa más el panorama electoral, o es una mezcla de ambos escenarios que lamentablemente está perjudicándonos? Sí, sin duda, es una mezcla de los dos escenarios, porque el escenario de la pandemia lo que ha dilucidado es que claramente el Estado peruano no es muy bueno como un gestor en cuanto a emergencias. El Estado ha sido claramente muy ineficiente en cuanto a su manejo de la pandemia, y luego ahora tenemos una candidatura donde, en vez de tratar de buscar mejoras en la eficiencia del funcionamiento del Estado, estamos hablando de expandir el rol del Estado, que es un Estado que ha fracasado con todo lo que se ha propuesto en cuanto a gestión
de recursos naturales, en cuanto a gestión de salud, en cuanto a gestión de educación. Más Estado generaría probablemente mayor ineficiencia de la que estamos viendo. Ahora, y de cara ya a julio, al 28 de julio de este año, digamos, ¿cuáles son los sectores que van a estar más golpeados en los próximos meses? ¿Cuáles son los sectores que debido al panorama electoral se van a ver más afectados? No sé si hay actividades puntuales que se ven perjudicadas en momentos electorales, sobre todo tan polarizantes como el actual. Este tipo de campañas inhibe la inversión en minería, que debería de ser un sector que debería estar yendo a todo motor, porque los precios de los metales han subido fuertemente y eso debería de generar bastante inversión privada en este sector, y sin embargo está esperando esa inversión, está esperando a ver cuál es el resultado de las elecciones. Pero más allá de eso, muchos otros sectores, el sector financiero, el sector turismo, el sector manufacturero y todos los otros sectores que tienen que trazar planes a largo plazo, los han puesto on hold, como dicen, o sea, le han puesto una pausa a esas inversiones, y eso es malo porque no genera empleo formal, que es lo que necesitamos para recuperarnos de esta pandemia. Claro, y me pongo a pensar ya también, Jaime, en el sector financiero. Si yo le voy a prestar a una empresa, no sé, de cualquier rubro, digamos una empresa inmobiliaria para un desarrollo de proyectos, le voy a prestar, dado el actual contexto electoral y de pandemia, al mismo costo, o el costo de financiamiento también se puede ver afectado ya solo con la incertidumbre electoral. Siempre la incertidumbre tiene un efecto sobre el costo de financiamiento de todos los sectores. Los inversionistas extranjeros siempre tienen opciones, entonces hay que cuidarlos por el hecho de que su capital puede esfumarse muy rápidamente e irse a otros países donde les van a dar la bienvenida y ellos ven la posibilidad de invertir ahí. El sector privado doméstico también ha estado golpeado por el ruido político en los últimos 3-4 años. Seguir golpeándolo nos inhibe de ese crecimiento tan necesario que es requerido para que la economía siga tomando su rumbo y generando empleo. Ahora, dado que mencionas el crecimiento, Jaime, y ese es un punto muy importante, ¿no? La expectativa del Banco Central de Reserva, la expectativa del Ministerio de Economía y de varios organismos independientes era un rebote del crecimiento económico en el 2021 después de un duro año de pandemia. ¿Cuál es el escenario para Moody's a partir de lo que ya estamos atravesando, de una segunda vuelta que genera el miedo que está generando? Sí, nosotros veíamos un rebote, como bien dices, Omar, de aproximadamente 9% de la economía, que es un rebote saludable, pero que se basaba en dos pilares importantes: la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública sí se está acelerando porque el gobierno necesita hacer algo para estimular la actividad económica y el sector construcción, que genera bastante empleo. Pero el sector privado no le está siguiendo la chispa que tiene el sector el público, por esta incertidumbre. Y para nosotros eso le puede restar significativamente al rebote de crecimiento que estábamos viendo para este año. Todos los riesgos que vemos en este momento son a la baja. Ahora, ¿y tienen un estimado nuevo? ¿Han revisado ya a la baja su proyección para este año? Estamos viendo si es que le vamos a restar 1 o 2 puntos al crecimiento. Creo que todavía es demasiado temprano en la campaña presidencial para recoger la visión, las opiniones del empresariado local. O sea, los inversionistas extranjeros ya se pronunciaron, están claramente nerviosos. El inversionista local, el sector privado doméstico, el empresario doméstico,
puede que todavía esté esperando a ver el desarrollo de estas elecciones y esa va a ser una variable clave en nuestras proyecciones. Ahora, Jaime, y esto es importante recordarlo, Moody's es una agencia calificadora de riesgo y ustedes tienen una calificación, ustedes hacen una evaluación sobre el Perú y le asignan una calificación que es vista pues por los agentes del mercado, no tanto locales como extranjeros. La calificación actual que tiene el Perú está en riesgo de revisarse a la baja debido al escenario que enfrentamos. Lo está, y es una verdadera pena porque el Perú tiene la segunda calificación más alta de toda la región, detrás de Chile. Es un país, Perú, que tiene un gran mérito que a despecho de los problemas de corrupción y los problemas institucionales que tiene, ha progresado mucho porque tiene un muy buen manejo macroeconómico y eso es lo que se está poniendo en juego. Estamos en un momento económico mundial donde errores de políticas públicas se van a pagar muy caros. Y ahí tenemos la posibilidad de que la calificación del Perú sufra bastante si es que vemos un giro en las políticas públicas. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para que cambie justamente esa calificación? Lo ha dicho el mismo señor Castillo en su campaña. Está hablando de expropiar, está hablando de nacionalizar sectores claves de la economía, expandir el rol del Estado, que es un Estado, lo conocemos, elefantésico, que no es muy eficiente, y lo que hemos visto es que la evidencia empírica nos dice que cuando no se respeta la propiedad privada en los países se multiplica la miseria, y eso no siempre se da inmediatamente, pero tarda y eventualmente va a pesar sobre la senda de crecimiento del país y nivel del desarrollo del país. Ahora, dejando de lado por un momento digamos, la elección presidencial, ya se ha constituido un Congreso, más o menos ya tenemos la idea de cómo va a ser este nuevo Congreso. ¿Hay preocupación por lo fragmentado, por cómo está compuesto? La hay, pero son dos escenarios distintos, donde en un gobierno del señor Castillo, el Congreso sería el mal menor, donde sus iniciativas populistas muy probablemente van a tomar un segundo plano ante las iniciativas que pueda tener el señor Castillo. En un eventual gobierno de la señora Keiko Fujimori, sí el Congreso tendría mayor protagonismo, porque muy probablemente veríamos algunas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, a despecho de que tendríamos un gobierno con algo más de experiencia política y que podría tratar de negociar con el Congreso y tratar de llevar una relación más armoniosa entre los poderes del Estado. Así es. Jaime, solo una última pregunta sobre un artículo que leía hace ya varios meses. Debido a la pandemia y en particular en Perú, debido al proceso electoral que enfrentamos, ¿corremos el riesgo de que enfrentemos una década perdida, la que se viene? Ya habíamos visto 4 años de crecimiento bastante decepcionante en el país, que venía por este ruido político que se generaba a raíz de las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero añadirle más leña a este fuego de desaceleración económica sí podría generar una década perdida, justo en torno al bicentenario del país, donde se debió haber acelerado el crecimiento económico, se ha debido de corregir algunos errores del modelo económico, acentuar lo que ha funcionado bien, y por supuesto fortalecer las instituciones. Eso no se ha dado, y el gran riesgo que tenemos ahora es que una parte del electorado está pensando tirar todo por la borda,
y no tratar de corregir. Es una pena porque esta historia la hemos visto en Latinoamérica en varias ocasiones. Sí. Y nunca termina bien. Y con los resultados que eso ha generado, además. Muchísimas gracias, Jaime. Jaime Reuch, vicepresidente senior de la agencia calificadora Moody's. Fuerte abrazo. Tenemos que hacer una pausa, no se vayan. Venimos con más todavía aquí en Economía para Todos.